Esta noche, el Señor nos hace una pregunta y esa pregunta es el tema de nuestro tema. La pregunta es, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Hay algunos de nosotros que ya no tenemos sueños, pero normalmente los más jóvenes siempre tienen sueños. Sueñan, ellos sueñan, nosotros soñamos, ellos soñan, todos soñamos alguna vez en la vida. Entonces, no importa cómo usted lo conjugue, ni en qué persona usted lo conjugue, el ser humano sueña. Sueña cuando duerme y muchas veces, la mayoría de las veces, sueña despierto. Entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Con qué tú sueñas? ¿Qué tú has soñado durante tu vida? ¿Cuáles son los sueños que te mueven, que te mantienen vivo, que te apasionan, que en los momentos de desesperación, de desaliento, de tristeza o depresión, aún te dan fuerza? ¿Qué es eso que te motiva internamente? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tus sueños han sido rotos? ¿Ya tú no tienes sueños? ¿Tus sueños han ido cambiando a medida que los años van pasando? ¿Cuál es tu sueño al día de hoy? ¿Los has podido cumplir? Te felicito. ¿Cuál es tu sueño hoy? Entonces, la palabra de Dios nos lleva a Romanos 13, versículos 11 al 12. Y dice la palabra de Dios, Romanos 13, 11 al 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la carne, de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. En esta porción de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla básicamente a los creyentes y les dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Entonces nosotros podemos ver que nos dice levantarnos del sueño. La Biblia habla de dos clases de sueños, y obviamente no estoy hablando del sueño fisiológico, sino del sueño espiritual o del sueño emocional. La Biblia habla del sueño que proviene de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos ocultos en el corazón, de nuestras fantasías, de nuestros proyectos, pero también habla del sueño que Dios impregna en el corazón y en el espíritu de sus hijos. Dos tipos de sueños y vamos a ver las consecuencias de cada sueño, vamos a ver el origen de cada sueño y vamos a ver por qué soñamos lo que soñamos según la palabra de Dios, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que el verbo soñar se define de la siguiente manera: representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. Entonces dice, anhelar persistentemente algo, soñar con la grandeza, con la fama o con el príncipe azul. Yo siempre me he preguntado que por qué es azul el príncipe, eso es algo que yo no entiendo. O sea, a mí se me aparece una princesa azul y yo salgo corriendo, porque por lo menos es marciana, ¿verdad? Eso yo nunca lo he entendido, pero dice la definición que es eso, anhelar persistentemente anhelar algo. Eso es soñar. Entonces el sueño que viene del hombre, que viene de su naturaleza y de su corazón, es algo que persistentemente uno anhela. Es el anhelo profundo de su alma que a veces uno cuenta y a veces no cuenta. A veces comparte y a veces no comparte. Pero persistentemente, día y noche está dentro de uno, lo motiva, lo enciende, lo mueve, lo empuja, lo levanta persistentemente. Pero también tiene la definición de sueño y dice que es el acto de dormir. Segunda definición dice, cosa que carece de realidad o fundamento, en especial proyectos o deseos que no se llegan a alcanzar. Y esa es la definición del diccionario, tanto para soñar como para sueño. Proyectos que no se llegan a alcanzar, anhelos persistentes, deseos en nuestra alma y en nuestro corazón, de personas, de cosas, de pertenencias, de metas, de logros. ¿Cuál es tu sueño hoy?
Los que están en el colegio, el sueño es graduarse. Los que entran a la universidad, el sueño es obtener el título. Después que se gradúan, obtener el carro, obtener la empresa, Cada etapa genera sueños diferentes. Hoy, ¿cuál es tu sueño? ¿Es un sueño que proviene de Dios o es un sueño que surge del deseo oculto y profundo de tu corazón, de los anhelos de tu corazón? Y no estoy diciendo que sean ni malos ni buenos. No hemos llegado ahí. Estamos, ¿de dónde surgen? Del deseo de mi corazón. ¿Ok? Entonces, Romanos nos decía 5 verbos. Conociendo el tiempo. El apóstol nos exhorta a que conozcamos el tiempo en el que estamos viviendo. Si yo sueño de día, tengo problemas, ¿cierto? ¿Cierto? Si usted está despierto y está soñando, tiene problemas. Hay una desincronización en su ser interno. Se supone que uno sueña cuando se duerme. Entonces el apóstol dice, conociendo el tiempo. Tenemos primeramente, para poder soñar y para saber que soñamos, que conocer el tiempo en el cual estamos viviendo. El apóstol nos manda, nos exhorta a que conozcamos el tiempo en el que estamos viviendo. Partiendo del tiempo en el que estamos viviendo, vamos a poder analizar el tipo de sueño que estamos teniendo. ¿Ok? Partiendo del tiempo que estemos viviendo, vamos a poder analizar el sueño que estamos teniendo. El segundo verbo es levantarse, que en este caso significa despertar. Despertar del sueño. Si la palabra nos habla de 2 tipos de sueño y dice que el Señor, y lo vamos a ver más adelante, nos hace dormir a veces para soñar su sueño, y el apóstol nos manda a despertarnos o a levantarnos del sueño, quiere decir que nos está instruyendo, exhortando, ordenando que nos levantemos de todo sueño que no sea el sueño de Dios. Y el tercer verbo dice, cuando creímos, del verbo creer, es decir, tener fe. Pero el versículo dice, previo a eso, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y nos dice que nos levantemos del sueño. El versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas. El cuarto verbo es desechar. Si nos habla de que nos levantemos de un sueño y que desechemos las obras de las tinieblas, es porque hay sueños, los que están generados en nuestros propios deseos, que responden a las obras de las tinieblas. Gálatas 5 establece claramente cuáles son las obras de las tinieblas. Entonces, todo sueño que se alimente de las obras de las tinieblas, tenemos que desecharlo. Tenemos que despertar de él. Todo sueño, todo anhelo persistente en nuestro corazón que se corresponda a las obras de las tinieblas, primero tiene que ser desechado y segundo, tenemos que inmediatamente despertar de él. ¿Ok? En cuarto lugar, dice, vistámonos las armas de la luz. Cuando usted se despoja de las obras de las tinieblas, de este sueño que lo hace deleitarse en las obras de las tinieblas, el apóstol dice que tenemos que revestirnos y vestirnos entonces de las armas de la luz. Si nosotros sacamos de nuestro corazón el sueño humano, el sueño de nuestras pasiones y no lo llenamos, el corazón vuelve y se llena de otro sueño conforme a las obras de la carne. Tenemos que ser revestidos de las armas de la luz para poder soñar conforme al propósito de Dios. ¿Pero por qué? Y caemos en el que era el tercer verbo, que viene siendo ahora el quinto. Porque dice la palabra de Dios que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, conociendo el tiempo, es necesario saber si hemos creído. Tenemos amigos, personas invitadas que no sabemos si han rendido su vida a Cristo, si han creído en el Señor como Señor y Salvador. Pero el apóstol le habla a los creyentes y le dice, óyeme, tú tienes 5, 10, 15, 20 días, 5, 10, 15, 20 años, que un día le entregaste tu vida a Cristo. Creíste que Él era el Salvador, el Redentor de tus pecados, el Señor, el único por medio del cual tú podías tener entrada al cielo y una vida eterna de frutos abundantes. Ese día tú creíste y lo reconociste. Pero ahora, 5, 10, 15, 20 años después, tu salvación está mucho más cerca. Porque tu encuentro con Él está más cerca que ese día, ¿cierto? Entonces, si es así, Él te dice, despierta. No sigas durmiendo el sueño que sale de los deseos de tu corazón. Porque el sueño que sale de los deseos de tu corazón es un sueño conforme a las obras de la carne.
Y manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra. Porque lo que soñamos, eso ejecutamos cuando estamos despiertos. De lo que está nuestro corazón lleno, de lo que estamos soñando, de esa manera nosotros andamos, nos comportamos y de esa manera vivimos. Y se hacen manifiesta las obras de la carne. Entonces el apóstol nos dice, es tiempo ya de que conozcamos el tiempo. Es tiempo ya de que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. Y hace par de meses, Loren compartió la palabra un día y la prédica se llamaba ¿Qué hora es? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Y recuerdan la hora que es? 2 y 2, efectivamente. El Salmo 2, versículo 2. ¿Qué hora es? 2 y 2. Entonces el apóstol Pablo dice, ya es hora de despertar. Por cuanto estamos en ese tiempo, es necesario que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, dice el apóstol a los tesalonicenses. Es tiempo de despertar de todo sueño que embriague, que alimente nuestras pasiones y nos lleve a andar en las manifiestas obras de las tinieblas. Entonces, una vez despiertos, ¿qué debemos hacer? Revestirnos de las armas de la luz. Entonces, Jeremías 31:26 nos muestra qué produce nuestro sueño en nosotros. Dice el profeta, en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Yo me imagino al profeta allí en la cama, estirándose y diciendo, qué buen sueño. Ese es el fundamento de la razón por la cual seguimos soñando nuestro propio sueño, porque nos agrada. Me desperté, ya estoy despierto, vi y mi sueño fue agradable. Yo me despierto y digo, oye, pero qué buen proyecto se me acaba de ocurrir. Oye, pero voy para allá. Y me deleito. Eso se convierte en mi deleite. Entonces, nuestros sueños nos distraen, nos entretienen y normalmente nos apartan de los propósitos de Dios. Y yo repito, yo no estoy diciendo que sea malo soñar. Yo lo exhorto a que usted se pregunte, ¿qué yo estoy soñando? ¿Cuál es mi sueño? Yo no estoy diciendo que sea malo soñar. Yo le exhorto a que usted se pregunte, ¿estoy soñando mi sueño o estoy soñando el sueño de Dios? La capacidad de soñar nos la dio Dios, pero Dios quiere que soñemos con Él y con sus propósitos. Dios quiere que soñemos su sueño. ¿Cuántos creemos que hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios? Si creemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cuántos creemos que Dios nos creó con un propósito específico y especial? Entonces, si Dios nos creó con un propósito específico y especial, quiere decir que identidad significa yo saber cuál es el propósito para el cual he sido creado, ¿cierto? Entonces, si yo indago y busco el propósito de Dios para mi vida, yo debo soñar el propósito de Dios para mi vida y no mi sueño. ¿Por qué existe el vacío existencial? Porque los seres humanos nos enfrascamos en querer soñar nuestros propios sueños. Y cuando nuestros sueños no nos satisfacen, entonces, ¿saben qué? Buscamos otro sueño. Porque no aprendemos a que nuestros sueños, aunque nos deleitan y nos parecen agradables, nos dejan vacío. Porque hemos sido creados con un propósito específico y especial. Y usted puede conquistar el mundo. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Dijo el maestro. Su sueño puede ser tan grande como el de Napoleón. Todo el mundo bajo su dominio. ¿Y saben qué? Casi lo logra, pero no lo logró. Entonces, ¿qué estoy soñando? ¿Me estoy distrayendo, entreteniendo en mi sueño? ¿Me estoy ocupando de edificar mi propio sueño? Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor un día se levantó, habiendo ya sido advertido por Dios, y se paró y contempló a Babilonia. Y dijo, ¿no es esta la gran ciudad que yo creé con la fuerza de mi poder y con el poder de mi dominio? Para la gloria de mi nombre. Y ahí se reveló su locura.
Porque nuestros sueños nos llevan a envanecimiento. Lograr los sueños de nuestro propio corazón nos llevan a autosatisfacción y no a darle la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es hoy tu sueño? ¿Qué tú estás soñando? ¿Cuál es tu propósito existencial? ¿Tú vives para cumplir el propósito de Dios o tú vives para que haya más gente en el mundo? Para ser un número. Hay gente que su sueño es el Social Security, el Green Card, llegar a los Estados Unidos. Y después que llegan allá, viven añorando el arroz con la habichuela, el concón, el merengue. Entonces, ¿cómo es posible? Usted alcanza su sueño y quiere volver para atrás. Y se pasa la vida entera ahorrando para cuando vuelva a mi patria. Yo no entiendo. Pues supone que después que usted alcanza su sueño, usted no quiere más nada. Al menos que el sueño le resulte una pesadilla, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué tú estás soñando hoy? Nuestro sueño nos deleita. Y dijimos que Napoleón soñó y luchó por alcanzar su sueño. Cristóbal Colón soñó y alcanzó su sueño, pero no lo disfrutó. Mandela soñó y duró muchos años para alcanzar su sueño y perseveró, alcanzó su sueño, fue un sueño de bien, su sueño bendijo a una nación y murió. De hecho, antes de morir, reconoció que Sudáfrica no era lo que él había soñado que podía ser. Él alcanzó su sueño de manera individual, la libertad de su pueblo, pero su pueblo, una vez libre, dejó de ser lo que él había soñado. Porque el único sueño que permanece, y óigame bien, es el sueño que nace en el corazón de Dios. Nosotros podemos tener sueños maravillosos, sueños que bendigan a toda una generación. Martin Luther King tuvo un sueño y todavía hoy en Louisville están matando a la gente de piel de color. Porque nuestros sueños pueden bendecir a toda una generación, a toda una nación, pero tarde o temprano perecen si no nacen del corazón de Dios. Entonces hoy tú tienes que decidir qué tú vas a decidir soñar. ¿Tu propio sueño para descubrir la cura del cáncer? ¿Tu propio sueño para llegar a ser millonario? ¿O vas a soñar el sueño de Dios para bendecir y exaltar el nombre de Dios y para que la humanidad sea bendecida a través de ti? ¿Cuál es tu sueño? Es muy sencillo. O sale de mi corazón o sale del corazón de Dios. O usted puede decir, no, mire, hermano, yo no tengo ningún sueño, yo no estoy soñando nada, yo estoy viviendo, trabajando, me levanto. Peor aún. Usted está existiendo. Usted está existiendo. Ni siquiera tiene la capacidad de soñar. Por lo menos sueñe algo que bendiga a su generación. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si tenemos la capacidad de soñar, es porque Dios soñó primero con nosotros. Entonces, hay sueños que traen muerte, hay sueños que dan vida, pero solo hay un sueño que da fruto para la eternidad y es el sueño de Dios. Vamos a ver sueños que no son de Dios. Rápidamente, Jeremías 29:8 dice lo siguiente: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Otra versión dice, ni atiendan a los sueños de ellos. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos. Hay gente que le encanta soñar por otro. Hay gente que sueña y te dice, mira, yo me soñé que tú. Bueno, sueñe para usted, mi hermano. A mí el sueño mío que me lo revele Dios por medio del Espíritu Santo. Claro, no voy a decir, porque la Biblia lo dice, que Dios no nos dé sueños y revelaciones para el pueblo de Dios. La Biblia los revela y eso es cierto y verdadero. Pero estamos hablando de estos, a los que Dios dice, no atiendan sus sueños. Porque hay sueños que nos apartan de Dios.
Porque hay revelaciones que no son conforme al corazón de Dios. Y Dios nos dice, no lo oigas. No esté pendiente de ellos. De aquellos soñadores que en medio de ti sueñan cosas vanas. Jeremías 23:27 dice que esos sueños no piensan, hablando de los profetas y de los adivinos, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre, por Baal. Entonces, Dios está hablando en el versículo anterior de los sueños de los profetas y de los adivinos, de los hermanitos y de las hermanitas que nos hacen olvidarnos del propósito de Dios, que nos hacen olvidarnos del sueño de Dios, que nos hacen olvidarnos del nombre de Dios. Entonces el Señor dice que ellos ni siquiera piensan que esos sueños nos hacen olvidarnos de Dios. Entonces hay un sueño del que Dios nos dice, no lo escuches. Hay un sueño del que Dios dice, no prestes atención, no lo oigas, no prestes oído, no estés atento a ese sueño, porque ese sueño te va a apartar de mí. Y si ese sueño me aparta de Dios, ¿va a haber venido de Dios ese sueño? En ninguna manera. Si ese sueño me aparta de Dios, no salió del corazón de Dios. Y lo que Dios me dice es, no lo escuches, no lo oigas. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva y nos enseña a cuando Dios nos hace soñar. Y esto es precioso. Es impresionantemente precioso. Y hay una diferencia profunda entre yo soñar el sueño de Dios y darle gloria y honra a Dios con mi sueño, y yo sencillamente, como Jeremías, despertarme y deleitarme en mi sueño. Génesis 2:21 dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. ¿Qué hizo caer? Sueño profundo. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y dice la palabra de Dios que mientras él dormía, Dios tomó la costilla y de esa costilla formó a Eva. Formó a Eva. Entonces, cuando Dios nos hace dormir, lo primero que sucede es que el sueño de Dios es profundo. Dios no trabaja en la superficialidad. Dios trabaja en la profundidad del ser. Y desde esa profundidad del ser, entonces va saliendo de adentro hacia afuera. Por eso Él dijo que el que cree en Él, el que rinde a Él su vida, de Él brotarán ríos de aguas vivas. De adentro hacia afuera, de lo profundo del ser. Dios hizo dormir a Adán, entonces tomó una costilla y allí formó a Eva. ¿Y qué es Eva? ¿Quién es Eva? ¿Para qué formó a Eva? La palabra de Dios nos revela rápidamente varias cosas. Una, le dio pareja. 2, creó de Adán la madre de la humanidad. 3, le dio ayuda idónea. 4, le produjo regocijo en su alma y en su corazón. Y 5, le produjo deleite a sus sentidos. El sueño de Dios trae compañerismo y compañía a nuestras vidas. El sueño de Dios trae deleite a todo nuestro ser. El sueño de Dios trae regocijo a nuestro ser. El sueño de Dios nos hace engendrar para generaciones enteras. Nos hace dar vida a los que nos rodean. El sueño de Dios nos quita, nos deshace, nos desarticula toda soledad y todo despropósito en nuestras vidas. Porque sale del corazón de Dios para vida abundante. Para que de generación en generación su nombre sea exaltado. Por eso los hijos de los hijos decían, el Dios de nuestros padres, el Dios de mis padres. Porque esos que habían sido fruto de ese primer sueño, reconocían que sus padres tenían un Dios. Entonces el sueño de Dios, de la profundidad de nuestro ser, nos hace dar vida, produce vida y produce plenitud a nuestra propia vida. Amén. Génesis 28, del 10 al 15, el primero fue Adán, el segundo es Jacob. Génesis 28, del 10 al 15 nos dice,
Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y soñó. ¿Qué soñó Jacob? Dice la palabra de Dios: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Adán soñó. Y Dios trajo a él la mujer que iba a ser madre de la humanidad. Lo hizo engendrar a través de ella toda la humanidad. Engendró vida. Jacob soñó. Y le habló Dios de multiplicación de descendencia cuando aún era soltero. Cuando aún su vida pendía en un hilo. Cuando estaba corriendo por temor a ser muerto. Dios le dice: no te dejaré ni te desampararé hasta que cumpla contigo lo que he prometido. Dios lo hizo soñar. ¿Y qué pasa cuando yo sueño con Dios? Vimos lo que Adán soñó, pero vamos a desmenuzar el sueño de Jacob. Lo primero que Dios hace es que cuando tú sueñas de parte de Dios, hay una escalera, y eso quiere decir sube. Dios te hace a subir a Dios. El sueño de Dios te acerca a Dios. El sueño de Dios no te aleja de Dios, no te separa de Dios, no te distancia del propósito de Dios. Lo primero que sucede es que Dios, a través de su sueño impregnado en tu corazón, te acerca a Él. Lo segundo que dice es que esa escalera estaba apoyada en la tierra. Es un sueño realista, no como la definición, imposible de alcanzar. Es un sueño realista que no importa lo que cueste, ni lo que cueste. Si es el sueño de Dios, es alcanzable. Porque Dios en Él ya lo hizo. Y te capacitó y te preparó para que lo alcanzaras. Y por eso te lo está revelando en el momento que lo podías entender. Para que te dispusieras a hacerlo. Primero, el sueño de Dios nos acerca a Él. Segundo, el sueño de Dios es materializable y alcanzable porque fuimos creados para ese propósito. Ese es el propósito que Dios nos da. En tercer lugar, su otro extremo estaba en el cielo. Y eso nos habla de eternidad. El sueño de Dios no termina aquí en la tierra. El sueño de Dios tiene repercusiones eternas. El sueño de Dios repercute en los cielos, en la eternidad, en el tiempo venidero. No es un sueño que simplemente bendice a tu generación y a la venidera y se queda aquí. Comienza en la tierra, pero termina en la eternidad. Oigan bien, si es entendible. Termina en la eternidad. El sueño de Dios. El sueño que Dios nos impregna, el que viene del corazón de Dios. Y sigue diciendo que ángeles bajaban y subían por esa escalera. Y eso nos revela la gracia divina en todo momento, desatada, supeditada sobre nuestras vidas y sobre ese propósito de Dios simbolizado por esa escalera. Cuando Dios te da un sueño, Dios dispone todo su ejército celestial, todos los recursos celestiales para que ese sueño sea cumplido y para que ese sueño sea guardado y velado y preservado por la divinidad y ese sueño permanezca conectado con Él y te acerque a Él. Ángeles bajaban y subían por la escalera. Pero sigue diciendo la palabra que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo. El sueño de Dios no solo nos acerca a Dios, sino que el sueño de Dios nos revela a Dios. Nos acerca a Dios, nos da propósito, nos revela a Dios y entonces Dios habla a nuestro corazón. Es cuando nos acercamos a Dios que Dios trae la revelación para nuestras vidas. ¿Y qué dijo Dios? Dice que primero se identificó. He aquí, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. El sueño de Dios te revela
revela la naturaleza y la personalidad de Dios. Te dice quién es Dios. Si el sueño que tú estás soñando no te acerca a Dios, no te revela a Dios, entonces no es de Dios. Porque el sueño de Dios, aparte de tener estas características, te revela quién es Dios. Yo soy tu padre, yo soy el Dios de Isaac. Pero sigue diciendo, le da un propósito. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le habla de vida, porque la descendencia es engendrar, parir, dar vida, traer generaciones delante de él para bendición del resto de la humanidad. Entonces, sigue diciendo, Dios identifica, Dios da propósito, Dios establece una relación personal. Cuando Dios te da ese sueño produce en ti una relación personal con Dios. Dios le dice en el próximo versículo, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Eso es propósito. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Seguimos. Y dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El sueño de Dios te hace estar consciente, caer en la conciencia de que desata Dios una relación personal contigo. Dios forma una relación personal contigo. No es un sueño solamente fruto de los adivinos o de los profetas. Es un sueño que nace en el corazón de Dios y produce una relación personal con Dios. Pero el sueño de Dios también nos da promesas. Le dice, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le había dicho? Que le iba a dar la tierra. ¿Qué le había dicho? Que le iba a dar descendencia. ¿Qué le había dicho? Que estaría con él. ¿Qué le había dicho? Que lo iba a guardar. Trae promesas a nuestras vidas. El sueño de Dios trae promesas a nuestras vidas. Mi hermana me regaló un día una plaquita muy linda que dice, cuando sientas que eres pobre, cuenta sus promesas, cuenta sus bendiciones. Las promesas de Dios nos enriquecen. Si tú no tienes promesas de Dios atesoradas en tu vida, yo te exhorto a que agarres la Biblia y la devores y veas cuáles de esas promesas hacen vida en tu vida. Cuáles de esas promesas son regalo de Dios para ti y las atesores y va a ser el mayor tesoro de toda tu vida. No tienen precio porque son fieles y verdaderas y porque en su tiempo se cumplirán. Entonces, el sueño de Dios, recapitulando, nos acerca a Dios. Comienza en la tierra, pero repercute en la eternidad. Dios dispone todos los recursos espirituales para que ese sueño se materialice. Y Dios es el tope final de ese sueño, la gloria de Dios, el propósito de Dios, el nombre de Dios, la exaltación de Dios en ese sueño. Porque Él estaba sobre el tope de la escalera. Pero ese sueño produce en nosotros la identidad de Dios, el propósito, establece una relación personal, nos da promesa y Dios se nos revela como Padre Celestial, como Dios soberano. Ya deja de ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y pasa a ser el Dios de Jacob. Una relación personalizada. Ya no es más el Dios de mis padres, sino es el Dios que está conmigo. Es el Dios que me guarda, es el Dios que me bendice, es el Dios que me preserva, es el Dios que me da propósito, es el Dios que me defiende, es el Dios que me hace promesas y es el que cumple las promesas que me ha hecho. Porque me hizo soñar su sueño. Pero ¿qué produce aparte de todos esos beneficios espirituales que producen en mí? ¿Qué engendra el sueño de Dios en mi vida? ¿Qué hace el sueño de Dios que yo haga? Génesis 28, del 16 al 20a, dice lo siguiente. Siguiendo con el sueño de Jacob. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Cuántos recuerdan lo que dijo el profeta cuando despertó? ¿Qué dijo? Le agradaba su sueño. Y vi que fue agradable mi sueño. Cuando el sueño sale de mi corazón, cuando yo me despierto, yo digo, wow, qué idea más brillante, qué tremenda idea.
porque me deleita mi propio sueño. Pero cuando el sueño sale del corazón de Dios, uno dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Lo que sale de adentro de uno es el reconocimiento a Dios. Cuando el sueño de Dios es impregnado en tu vida, lo que sale de ti es reconocimiento a Dios. Y dice, y yo no lo sabía. Mire, mi hermano, aunque usted no sepa cómo lo va a lograr, aunque usted no sepa cómo lo va a alcanzar, aunque usted no sepa cómo va a suceder, aunque usted no sepa cómo Dios lo va a hacer, usted dice, ciertamente, Él lo hará. Y mis ojos verán su gloria, como dijo Job. En la pobreza y en el polvo, dijo, mis ojos verán a mi Redentor, porque yo sé que mi Redentor vive. Cuando el sueño de Dios te es impregnado en el corazón, la certeza de que el sueño es de Dios y por ende es verdadero, fiel y justo, te hace decir, ciertamente Dios está en esto, Dios está en este propósito, será alcanzado en el nombre de Jesús. No son quimeras, no son cosas inalcanzables, no son sueños que se desvanecen. No se dice, oh, qué bien. Se dice, ciertamente Dios está en este lugar. Aunque yo no sepa cómo. Aquí en medio de nosotros, ¿cómo es posible? Pero Dios está en este lugar. Ciertamente. Entonces sigue diciendo, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Pero ese amén estuvo muy blandito. Amén. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y sí, el sueño de Dios engendra temor. Engendra primero el temor reverente de saber que ciertamente Dios está en ese asunto. Y en segundo lugar, engendra el temor de, oh Dios, ¿podré yo alcanzarlo? ¿Podré yo cumplir tu propósito en mi vida? ¿Podré yo permanecerte fiel para que tú cumplas tu propósito, tu sueño en mí? Oh Señor, te amaré tanto para dejarlo todo, renunciar a mis sueños y amar tus sueños más que el mío. Ciertamente genera temor. Si no genera temor, revísese. Porque nuestra incapacidad humana, nuestras limitaciones humanas, nuestras miserias humanas nos hacen temer delante del llamamiento de Dios. Isaías dijo, guay de mí, porque he visto al santo, yo un hombre de labios impuros. Cuando el sueño de Dios nos es revelado, convicción y temor llegan a nuestro corazón. Pero un temor que cae y se postra y se rinde y se convierte en reverencia delante de aquel que te dice, no te dejaré ni te desampararé hasta que cumpla contigo lo que he prometido. Amén. Y entonces sigue diciendo, este lugar es puerta del cielo y casa de Dios. Y dice el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana. El sueño de Dios no nos deja acostados en la cama, deleitándonos, pensando, no, nos levanta. El sueño de Dios nos levanta. Reconocemos a Dios, entramos en reverencia y nos levantamos. Y dice Jacob, y se levantó Jacob de mañana y tomó piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar. Casa de Dios y puerta del cielo. Aunque era luz, era el nombre de la ciudad primero. Mire, mi hermano, cuando el sueño de Dios llega a su vida, Dios le da un nombre nuevo. Cuando el sueño de Dios llega a su vida, Dios transforma su sueño en un propósito nuevo. Antes era luz, iluminaba a todos los que vivían ahí. Y Jacob estaba allí. Y dijo, no, Señor, ya esto no se llama más luz conforme a la luz de los hombres. Esto se llama puerta del cielo y casa de Dios. De ahora en adelante, este sueño, mi sueño, se llama Betel. Puerta de Dios, puerta del cielo y casa de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Cuando el sueño de Dios nos es impregnado, las cosas son transformadas. De luz a luz admirable. De luz a puerta del cielo. De luz a casa de Dios. El lugar donde Dios habita, donde su presencia está y donde tenemos comunión íntima con Él. Y sigue diciendo, e hizo Jacob voto diciendo. Y lo último que produce el sueño de Dios en nuestras vidas es un pacto. Hizo Jacob voto diciendo. Cuando el sueño de Dios es impregnado en tu corazón, aunque tú comiences diciendo, yo no sabía,
Y aunque tú sigas diciendo, ni tampoco sé cómo Él lo va a hacer, pero produce en ti decirle, yo quiero pactar contigo. Yo quiero que tu sueño sea mi sueño. Yo quiero no soñar otra cosa que no sea tu voluntad. Yo quiero rendirte mis sueños delante de ti, pero lo hace despierto. No lo hace acostado en la cama. Lo hace levantado, de pie, en plena conciencia, porque ha soñado con el Dios Todopoderoso, porque ha soñado con el Olam, el Dios eterno, porque ha soñado con el Shaddai, el proveedor, el Todopoderoso. Ha soñado con aquel que lo sanó, que lo salvó, que lo liberó, que le dio promesa cuando huía y en medio de la desesperación, en medio del desconocimiento, en medio de aquella persecución y de aquella ignorancia del devenir del futuro, ese hombre se atreve a pactar porque le creyó a Dios. Y aunque en su ignorancia dice, si fueres conmigo, aunque Dios ya le había prometido, él está repitiendo en su ignorancia y en su inseguridad las promesas de Dios. Porque fue Dios primero el que le dijo, no te dejaré hasta que cumpla contigo lo que te he prometido. El sueño de Dios, y con esto terminamos, nos revela que Dios está presente. Aunque nosotros no sepamos cómo, aunque no sepamos cuándo, aunque no sepamos, terminamos diciendo, ciertamente, esto es de Dios. Nos hace reconocer la grandeza, la santidad y en reverencia postrarnos delante de Dios. El sueño de Dios produce en nosotros de manera final, nos da un sentido y trastueca, cambia, transforma lo que era luz según el mundo en casa de Dios y puerta del cielo. Para acercarnos a Dios, para hacernos engendrar generaciones y por encima de todo nos hace pactar. Si usted nunca ha pactado con Dios, y hay quienes dicen que el hombre no pacta con Dios, sino que Dios pacta con los hombres, pero eso es interpretación de cada quien. La Biblia me enseña que los hombres de Dios tomaban piedras, tomaban animales, tomaban ofrenda y se lo entregaban a Dios en reconocimiento, en ofrenda y en pacto. Aún en debilidad, sabiendo que ese pacto por ellos podía ser roto. Pero sabían que el Dios eterno que los escuchaba, que el Dios eterno que los sustentaba, que el Dios eterno que los redimía, los volvería a levantar cuando cayeran, para renovar entonces y restaurar el pacto primario que un día hicieron. Jacob se levantó y Jacob pactó. Yo no sé hoy cuál es tu sueño. Yo no sé qué tú estás soñando. Yo no sé si te acabas de despertar porque ya se terminó la prédica. Yo no sé. Gracias a Dios yo no veo más allá de la tercera, cuarta fila. El pueblo lleno, Jehová que se ocupe de él. Cada quien responderá a Jehová. Yo aquí, tercera, cuarta fila, primera. Pero Dios sí sabe lo que tú estás soñando. Ahora, ¿qué ponía Dios en mi espíritu? Que hay una alabanza que nosotros hemos cantado muchas veces, tantas veces que quizás para algunos de nosotros ya no haga sentido entonarla. Pero Dios me recordaba aquella alabanza en la que dice Dios de pactos. Él es un Dios de pacto, pero Él pactó una vez para siempre en la cruz del Calvario. Él pactó con una sangre preciosísima, más cara que todo aquello que nosotros podamos reunir para comprar. Hay una canción que dice, que uno escucha a veces cuando llega a algún lugar, pasa por algún sitio. ¿Qué precio tiene el cielo? A veces uno entra a un colmado y la oye. No hay precio humano que usted pueda reunir para pagar o comprar el sueño de Dios. El sueño de Dios nos es dado por gracia, misericordia y amor eterno. El sueño de Dios nos ha sido dado para que nosotros, al igual que Jacob, tengamos identidad, concibamos vida generacional y tengamos un propósito que comience en esta tierra y termine en la eternidad. Un propósito y un sueño que exalte el nombre de Dios, que glorifique a Dios y nos haga pactar con Él diciéndole, hacemos hoy delante de tu altar un pacto de hombres dispuestos
a adorarte, a conocerte, a entregarte, a rendirse. Yo no sé cuántas veces usted ha hecho esta alabanza, ha cantado esta alabanza. Yo no sé cuántas veces, al igual que yo, usted le ha dicho, Señor, una vez más vengo a cantártela. Pero yo quiero que terminemos este tiempo entonando esa alabanza. Y aquel que quiera, en la libertad del Espíritu, yo le voy a pedir a la congregación que cierre sus ojos para que nadie lo vea. Usted se para, usted se siente, usted se duerme, usted hace lo que usted quiera. Pero delante del Dios eterno, aquel que quiera, vamos a pactar hoy y a decirle, Señor, ¿tú sabes qué? Tu palabra dice que hoy es principio de días. Y si tú no has conocido al Señor con el que te estoy invitando a pactar, este es el mejor momento para decirle, Señor, yo no sabía que tú existías. Yo no te conocía, yo vine a oír hablar de las madres y me están hablando de un sueño. Si mi vida de madre ha sido una pesadilla, ¿tú sabes qué? Dios también tiene promesas para ti. Si eres madre, si no eres madre, si anhelas ser madre, si eres padre, si no eres padre, si anhelas ser padre. O si perteneces a la generación Nomo, que me enteré hace un par de días que eran aquellas que eran no mothers, aquellas que no quieren ser madres. Dios tiene un sueño para ti. No importa la generación que tú pertenezcas. Dios tiene un sueño para ti y Dios quiere hoy que conforme a lo que la palabra te ha revelado, tú decidas en tu corazón pactar con Él. Porque Él está dispuesto para pactar contigo. Él está dispuesto para hacer cosa nueva. Él está dispuesto para desatar su gracia. Gracia sobre gracia. El apóstol Juan dice en el Evangelio que esto tomamos de su gracia sobre gracia, porque de Él recibimos la gracia. De Moisés recibimos la ley y los profetas, mas de Jesucristo recibimos la gracia. Y este es momento de pactos, Dios de pacto que derramó sobre el propiciatorio la sangre del Cordero, un Cordero inmolado desde antes de la fundación de los tiempos. Y esa sangre fue derramada para la posteridad, para el presente, para el pasado y para el futuro. Para la etapa venidera, todo lo que tú hiciste fue borrado por la sangre de Cristo. Tu pasado ha sido lavado, ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Tu presente puede ser redimido, puede ser restaurado por la sangre del Cordero, por aquel que pactó en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Se trata de pactar, se trata de levantarte delante de Dios, al igual que Jacob, y decir, ciertamente Dios está en este lugar, ciertamente Dios me ha hablado, ciertamente vanidad han sido mis sueños, pero hoy quiero comenzar a soñar el sueño de Dios. Hasta ahora había soñado con el deseo de mi corazón, hasta ahora había soñado con lo que había querido, hasta ahora había soñado con mis planes, mis propósitos y mis proyectos. Pero tú sabes qué, Señor, quiero rendirte mis planes, mis propósitos, mis sueños y mis proyectos. Quiero traerlos delante de ti. O peor aún, mi corazón está tan seco, tan endurecido, tan aturdido por el dolor, por el fracaso, por las heridas, por las traiciones, que ya ni siquiera sueño. Señor, yo quiero volver a soñar. Yo quiero soñar contigo. No quiero soñar cosas vanas como sueñan los hombres que no te conocen. Quiero soñar contigo. Señor, yo no entiendo qué es esto del sueño. Yo no sé lo que es soñar contigo. Pero tu palabra me dice que tú haces soñar a los hombres y a las mujeres que te han creído. Y yo quiero soñar contigo. Yo quiero atreverme a soñar contigo. Yo te pido que tú cierres tus ojos ahí donde estás y nos permitas entonar esta alabanza. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios revele a tu espíritu lo que la palabra ha declarado y ha revelado. Deja que el Espíritu de Dios traiga a tu espíritu lo que la palabra nos ha revelado. Señor, estamos orando en esta hora. Estamos invocando el nombre del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estamos invocando el nombre del Dios de Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Estamos invocando el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor, el que vive por siempre, el que es, el que era y el que ha de venir, el primogénito de entre los muertos, el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que anda entre los candeleros. Estamos invocando el nombre delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el dulce nombre de Jesús. Y estamos orando en esta hora, Señor, para que tú te lleves de nosotros y de todo aquel que así lo quiera, todo sueño que no venga de ti. Que tú arranques de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, todo sueño que no provenga de tu corazón. Todo sueño que nos aleje de ti, que nos aparte de ti. Todo sueño que nos entretenga, que nos distraiga, sea arrancado de nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo ahora, Señor,
para que todo sopor y todo sueño que haya venido sobre tu pueblo y sobre tu iglesia sea quitado, sea secado, sea desarraigado por la acción del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Oh Señor, abre nuestros ojos, porque la hora es, el tiempo es de que despertemos, de que nos levantemos del sueño y quitemos de nosotros las obras de las tinieblas. Porque la hora es que nos revistamos de las armas de la luz y soñemos tu sueño. Señor, al igual que Jacob, quiero pactar contigo. Al igual que Jacob, en esta casa en la cual tú dijiste que ciertamente estaría tu nombre, tus oídos y tu corazón y tus ojos atentos a ella. Quiero levantar mi voz en esta alabanza y más que repetirla como un cántico conocido, te imploro que tu Espíritu nos haga declararla como un pacto entre tú y nosotros, como un pacto individual entre yo y tú, entre mí y ti, entre tú y cada uno de aquellos que así quieran hacerlo en su corazón, Señor.